Contexto previo. En 1943, un 4 de julio, el gobierno civil fue desplazado por un gobierno militar. Las Fuerzas Armadas estaban divididas en dos grupos. Por un lado, el coronel Juan Domingo Perón, quien contaba con sus propios objetivos, y por el otro, el Grupo de Oficiales Unidos, GOU. Llevaron la inestabilidad del gobierno que en 8 meses tuvo 3 presidentes. El golpe de GOU desplazó de la presidencia a Ramón Castillo. Rawson asumió como presidente de facto, aunque fue desplazado 48 horas después por el general Pedro Ramírez, quien duró en el cargo hasta febrero de 1944, cuando asumió el general Edelmiro Farrell. Influencia de Perón y primeros aparecimientos políticos. El 27 de octubre de 1943, Perón asumió el Departamento Nacional de Trabajo, que al mes siguiente se convirtió en secretaría, desde donde suprimió un derecho que ponía a cargo del Estado el control de la actividad de los sindicatos y moldeó una valiosa obra, hizo aprobar las leyes laborales. Pretendía conformar un nacionalismo popular encaminado a una salida democrática del régimen que confrontaba con el nacionalismo elitista que sostenía Ramírez. El 25 de febrero de 1944 asumió la presidencia el general Edelmiro Farrell, desde donde le declaró la guerra a Japón y a Alemania, el 27 de marzo de 1945. Perón, desde el Ministerio de Guerra, fue otro responsable de esta decisión. Luego, él también fue vicepresidente de la Nación, asumiendo en julio de 1945, colocando a gente de su confianza en lugares clave y manteniendo buena relación con la Iglesia a partir de la enseñanza religiosa obligatoria en Colegio del Estado e integrante del Consejo Nacional de Posguerra. La política social de Perón generó descontento en el empresariado, quienes creían que carecía la mano de obra y fomentaban abusos, y entonces crearon la Junta de Coordinación Democrática, que reunió a sectores como comunistas, socialistas y radicales. Entonces Farrell convocó elecciones. Las fuerzas de Campo de Mayo exigieron la renuncia de Perón, cosa que hizo el día siguiente. El 12 de octubre, gracias a una movilización en el círculo militar, Perón fue enviado detenido a la isla Martín García para protegerlo. La CGT convocó para el 18 de octubre a una huelga general. El Sindicato Autónomo de la Industria de la Carne, en la madrugada del 17, avanzó sobre La Plata, realizando destrozos y solicitando la liberación de Perón. Obtuvo el triunfo la fórmula Juan Perón-Hortensio Quijano el 24 de febrero de 1946, tras unas elecciones limpias que cerraron el periodo de 6 años de fraude electoral. Primera presidencia. El primer gobierno de Perón fue una época de expansión y bienestar, en donde la industria liviana se expandió favoreciendo al consumo masivo y mejorando el nivel de vida de las clases mediana y baja, aunque la industria de base continuaba dependiendo de las importaciones para abastecimientos vitales de bienes de capital. Ya para 1948, Perón controlaba todas las bancas del Senado y tenía mayoría en la Cámara de Diputados. Introdujo reformas a la Constitución Nacional para adecuarla a la política social y económica que defendía, pero la oposición creía que era para cambiar el artículo que prohibía la reelección presidencial. Situación económica. Entre 1949 y 1951, el dinero acumulado se acabó y el presidente pidió la renuncia del ministro de Economía, Miguel Miranda. En esos años disminuyeron las exportaciones, bajaron las reservas, hubo malas cosechas, se saturó el mercado de trabajo y disminuyó la demanda de mano de obra. Entonces se tuvo que pedir préstamos a Estados Unidos. En febrero de 1952 lanzó un plan económico para estimular la producción agropecuaria mediante la transferencia de recursos del agro, la reducción de gastos públicos y el congelamiento de precios y salarios por 2 años. Tuvo éxito y a fin de ese año se promovió el crecimiento, lanzando el segundo plan quinquenal, que tenía como objetivo la justicia social. Fue una etapa de crisis e inflación. Segunda presidencia. Perón asumió como presidente por segunda vez en 1952, con el almirante Alberto Tesaire como vicepresidente, electo en abril de 1954. A partir de 1953, Argentina se acercó a Estados Unidos y alcanzó acuerdos económicos con Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Brasil, que pactaban la reducción de barreras aduaneras y la liberación de impuestos de ciertos productos. Relación con la Iglesia. En 1954, la buena relación entre Perón y la Iglesia Católica dio un vuelco,
con la formación del Partido Demócrata Cristiano y la manifestación del Movimiento Católico de las Juventudes el 21 de septiembre de 1954, que originó una competencia con las organizaciones juveniles peronistas y medidas del Estado como la supresión de la enseñanza religiosa, la ley del divorcio, la autorización para el funcionamiento de prostíbulos y también propuso la separación de la Iglesia y el Estado. El año 1955 comenzó con amenazas en panfletos, persecuciones y comentarios que se aproximaba un levantamiento armado. El 11 de junio hubo una manifestación de la oposición peronista en la procesión de Corpus Christi, y 5 días más tarde ocurrió un levantamiento militar que bombardeó la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, causando 373 muertos y 600 heridos. Caída de Perón. El ejército intentó una conciliación y Perón aceptó, causando la renuncia del ministro del Interior y del de Educación. El 31 de agosto de 1955, desde los balcones de Casa Rosada, el presidente le dijo a sus seguidores de contestar una acción violenta con otra más violenta. En septiembre, el general Londardi, al frente del ejército, y Rojas, contraalmirante de la Marina, comenzaron un levantamiento armado en Córdoba y Bahía Blanca que terminó con la renuncia de Perón y su exilio.